el papel que ha hecho la red interinstitucional y quiero concentrar mi halago a la profesora Diana María Ramírez, a las universidades que ha conseguido unir en esa red y a todas las instituciones y contarles, ya lo saben ustedes, pero resaltar el gran trabajo que está haciendo no solo en Medellín, no solo en Colombia, sino de alcance mucho más que latinoamericano. Viaja a Europa casi tanto como yo. Entonces tienen una muestra excelente del buen hacer paisa en el exterior. Y me honro mucho en estar aquí por su invitación, en agradecerle la invitación que me hace para volver a la bellísima Medellín. Bueno, en el escasito tiempo que tenemos, pero luego espero que haya debate, algunas notas, algunas indicaciones con el sesgo que mi acento ya puede caracterizar, ¿no? Yo les traeré alguna información europea, en algunas cosas andamos más atrás que aquí. Nuestra Constitución es de 1978, la Constitución colombiana, como bien saben, es de 1991. En esta materia está más avanzada, desde luego, la Constitución colombiana, porque aprovechó la experiencia o las limitaciones que teníamos nosotros. Yo soy procesalista, entonces estoy convencido de que el derecho procesal tiene un inevitable y además muy positivo entronque constitucional, pero voy a tratar de arrancar de la Constitución para ir a algunos problemas estrictamente procesales, porque me parece que puede ser una de las claves en toda esta materia. Primero, lo que les decía, las constituciones o los textos que primero en sentido programático y luego ya con un sentido más vinculante plantearon a mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, plantearon más bien el derecho al medio ambiente como un principio programático, no como un derecho completamente vinculante. De hecho, así es en el texto, en la letra de la Constitución española que les contaba de 1978, ¿no? Pero luego, a través de a veces nos parece que en Europa no somos activistas, pero tenemos ejemplos muy claros de activismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de las comunidades europeas, y hasta nuestro Tribunal Constitucional, tuvieron un efecto expansivo para la protección de algunos que aparecían en el texto de la Constitución como principios, pero que, amarrándose a otros derechos ya más tradicionales, conectados y concentrados en la sección de mayores garantías más protegida de la Constitución, entraron por la vía vinculante. Ya podemos hablar, yo creo que sin mucha discusión, de que el derecho al medio ambiente también en Europa, también en España, es un derecho fundamental, pero entra por la vía de los derechos fundamentales, por vía indirecta, a veces por la vía de la inviolabilidad del domicilio, por la vía hasta de la salud, de otras vías indirectas que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional y los tribunales inferiores, por ejemplo, son muy abundantes en tema de ruido por la Corte Suprema Española, por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Por tanto, dimensión constitucional, dimensión irradiadora en el resto del ordenamiento y importancia básica de la efectividad, derecho fundamental que debe ser efectivo. Sé que luego se va a hablar aquí del principio de precaución, todo lo que conlleva el principio de precaución, todo lo que conlleva la necesidad de prevención, de evitación de los daños, es fundamental, obviamente, en materias ambientales. No es que haya imposibilidad de reparaciones, de restituciones, de restitutio in integrum en materia ambiental. Cada vez también la ciencia adelanta y en eso hay posibilidades de superar dificultades de contaminación, de superar dificultades de daños a ríos. Pero evidentemente también es general de la materia de daños, pero en particular es importante en materia medioambiental tratar de prevenir el daño. Hasta el Código Penal, en sus referencias y en sus disposiciones comunes en materia medioambiental, se preocupa de estas cuestiones. Bueno, y el daño ambiental, cómo se ha encauzado en Europa y por ello también en España. Ustedes saben que en Europa, en muchos de los ámbitos,
se ha ido y se ha avanzado hacia una armonización de las normas, hacia una creación de ciertas reglas comunes que todos los países de la Unión Europea han ido desarrollando, y para converger de alguna manera, no sin dificultades, con problemas indudables. Así ha sido también en materia de daño ambiental. Tenemos una directiva de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y la reparación de los daños ambientales. Las directivas son normas que se dirigen a aquellos que tienen la iniciativa legislativa en los distintos Estados europeos, y para que por la forma, por la vía en que estimen pertinente, introduzcan en cada uno de los ordenamientos nacionales el desarrollo, la transposición, que es la palabra técnica, del contenido de esa norma europea. En España se hizo por la Ley 26 de 2007 de responsabilidad medioambiental, que complementa desde esta perspectiva del daño ambiental otras normas como las que he mencionado del Código Penal 325 y siguientes, del Código Penal de 1995, con ulteriores reformas. Centrémonos en el daño ambiental. Estamos en un seminario de derecho de daños. Una primera matización: en materia ambiental lo podemos ver en sentido amplio, lo podemos ver en sentido estricto, porque cuando hablamos de problemas medioambientales, cuando hay contaminación, con mucha frecuencia hay daños individuales, hay daños personales, hay daños patrimoniales también. Es una materia, por definición, heterogénea. Es decir, la contaminación en un río puede perjudicar a los pescadores que están en la vera del río, puede dañar a la piscifactoría, que pierde una cantidad de plata porque resulta que todos los alevines han muerto, y ya, en fin, hay un daño patrimonial evidente. Estas materias, y bueno, el tema de los procesos colectivos entra aquí de lleno, pero iría por otra vía, por la responsabilidad por acciones, por lesiones causadas contra las personas, contra la propiedad. Aquí a lo que me voy a referir en estos minutos que me quedan es al daño ambiental en sentido estricto. Y lo que pretende el daño ambiental en sentido estricto, el daño producido a las distintas dimensiones, a los distintos aspectos que se describen en las normas, se enumeran: el daño producido a las especies silvestres, el daño producido al aire, a las aguas, es decir, toda una serie de perjuicios que pretenden ser prevenidos, como decía, principio de precaución, y pretende asegurarse además que los operadores de las actividades económicas o profesionales que puedan ser riesgosas, que puedan producir esos daños, estén obligados a adoptar y a ejecutar. Literalmente se habla de medidas de prevención, de medidas de evitación y de medidas de reparación de daños ambientales, y de sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos. Pero claro, aquí desde el punto de vista del derecho de daños hay cambios de perspectiva importantes para hacer más efectiva. Estamos hablando de ese derecho indirectamente, pero en últimas, derecho fundamental que hay que proteger y hay que hacer efectivo. Si no lo hacemos efectivo a través de algunas formas, se nos va a quedar en una mera programación, programática. ¿Cómo se hace? Pues primero debo decir que hay una administrativización que es evidente. Así como el derecho de consumo, todavía el derecho privado tiene una participación importante. Nuestro Código Procesal Civil tiene numerosos artículos que se refieren a la protección de los consumidores. En derecho del medio ambiente es mucho más clara la intervención de la Administración y, por tanto, la protección a través de vías administrativas, antes que contencioso-administrativas, y es la vía que la Ley de 2007, la Ley de Responsabilidad Ambiental, ha seguido. Por tanto, no se puede hablar, en lo que voy a decir, propiamente de legitimación activa, legitimación pasiva, porque no estamos hablando de un proceso jurisdiccional, sino de algo previo, que es un procedimiento administrativo. Es decir, la administración, aquí se unen las potestades administrativas en función de ese objetivo de prevenir, de evitar, de reparar en la medida de lo posible, y los operadores jurídicos, los operadores económicos, las fábricas, los
distintos operadores económicos y profesionales que deben haber respondido a ese mandato de prevenir, evitar y, en su caso, si ya se ha producido el daño, repararlo de la manera más integral posible. Algunas cuestiones importantes, y me centro en la más importante de todas, que es la materia probatoria. ¿Qué necesitamos en estos casos para que haya una exigencia de responsabilidad ambiental? Pues los problemas probatorios en materia ambiental siempre han sido claves en los procesos penales, por ejemplo, problemas de pruebas periciales que en casos llamativos en España, por ejemplo, de contaminación de buques, de contaminación por petróleo que se han vertido en la costa de Galicia, en la costa noroeste española, acaban de manera muy frustrante. Acaban condenando al capitán del buque y nada más, y sin resarcimiento de los graves daños y perjuicios que se han producido no solo al medio ambiente, sino también de nosotros, daños patrimoniales, por ejemplo, de los pescadores que en la costa gallega estuvieron meses sin poder salir a navegar y a pescar. Centrémonos en las especiales dificultades, por lo tanto, de la prueba, y en que la ley ya, como decía, ya da pasos, porque probablemente no quede otra para asegurar, repito, esa efectividad del derecho, da pasos hacia la objetivación. Creo que en lo que he dicho ya se puede haber deducido que la responsabilidad ambiental se pretende que sea ilimitada, algo importante. Ayer hablábamos de los problemas del fisco, ¿no? Esto tiene que ver directamente con eso. Si es la responsabilidad que la administración puede actuar, pues en el fondo puede haber problemas respecto al fisco. Pero antes de eso hay una objetivación, como digo, de la responsabilidad ambiental, y se conforma una obligación de pagar los costes por parte de los operadores jurídicos con una modificación evidente del tema probando, una modificación de lo que se debe probar. Por tanto, hay una obligación de pagar que se construye de manera negativa. Hay que pagar si no ocurren algunas circunstancias determinadas. Básicamente, que se demuestre que los daños ambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por alguna de las siguientes causas. Primera causa, la actuación de un tercero ajeno al ámbito de la actividad de que se trate e independiente a ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas. Deben haberse adoptado los operadores económicos y sociales deben haber adoptado esas medidas de seguridad, pero a pesar de la existencia de esas medidas, la intervención de ese tercero es la que ha provocado, por lo menos, la amenaza o el daño ambiental ya producido. También se prevé una exclusión de la obligación de sufragar el coste de las medidas que se adoptan cuando concurre alguna de las circunstancias que expresamente se prevén en el artículo 14 de esta Ley 26/2007. Primera, que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño ambiental constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa, si ha habido una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a una serie de actividades legalmente previstas, y además que el operador se haya ajustado estrictamente a lo ordenado por la administración. Si se prueba eso, entonces no habrá que responder por las exigencias del pago de sufragar los costes que conlleve la restitución del daño que se haya producido, la restitución de la situación del lugar perjudicado. Y B, que el operador pruebe, segunda posibilidad, que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la utilización de un producto que en el momento de realizarse, en el momento de utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales según el estado, según la información científica que se tenía en ese momento, según el estado de los conocimientos científicos que hubiera en ese momento. Por tanto, es una interesante introducción de criterios científicos de los que
aquí ya se ha hablado, para exonerar la responsabilidad civil en estos casos. Se han utilizado medidas que en principio no, según el estado de la ciencia, no eran perjudiciales, y luego hemos descubierto, por ejemplo, que el asbestos produce cáncer y produce perjuicios, ¿no? Entonces, esas son circunstancias que modifican el ámbito de prueba y, por lo tanto, condicionan la efectividad de lo que hay que proteger y de cómo se protege a través, ya decía, primero vías administrativas, pero luego, cuando la administración posiblemente no haya atendido esa exigencia, haya que recurrir a la vía de lo contencioso administrativo, que en España no es como en Colombia. Nosotros tenemos la vía contencioso administrativa como una vía ordinaria, un orden jurisdiccional más, junto al civil, penal, laboral y, en un sentido distinto, también militar. Por eso no tenemos un Consejo de Estado como en Francia o como en Colombia, sino una sala de lo contencioso administrativo en la Corte Suprema. Pero en definitiva viene a ser lo mismo, una protección jurisdiccional, un control jurisdiccional que puede anular o puede declarar nulidades de actividades administrativas, puede también declarar que hay derechos perjudicados y restablecerlos también en alguna medida, pero, como digo, subsidiariamente a esa vía administrativa que es necesariamente previa y que, por supuesto, puede alargar la reparación ambiental. Todo eso hay que complementarlo con algo que, lamentablemente, por lo menos en España, también ha tenido muestras de problemas, porque la propia administración en ocasiones es la que causa los perjuicios, lo que causa los daños. Y aquí, desde luego, hemos tenido, la Fiscalía sí que, sobre todo algunas fiscalías más concienciadas, han iniciado procesos, estos más efectivos que los estrictamente ambientales, procesos por prevaricación ambiental. Alguna administración, algún funcionario público que tenía la misión de realizar alguna actividad en beneficio del medio ambiente no lo ha hecho y, por lo tanto, no ha seguido las normas de protección medioambiental y, por lo tanto, puede iniciarse un proceso penal para exigencia de responsabilidad penal. Es otra vía complementaria. Y, para acabar, no he mencionado nada sobre la actuación, que ahora me parece algo muy importante, la actuación de la propia sociedad organizada en estos procesos, en los procedimientos administrativos y en los procesos que pueda haber posteriormente de control de la propia administración. Y es que en España también, al hilo de un convenio de las Naciones Unidas regional para Europa sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia de la propia sociedad, se estableció una ley que complementa bastante bien esta que digo de 2007, es una ley anterior, una ley de 2006, que, entre otras previsiones, regula una acción popular ambiental. Limita la legitimación, y eso es una diferencia importante con otros ordenamientos menos temerosos, más abiertos, limita a asociaciones ambientalistas, asociaciones ecologistas que puedan demostrar ya una cierta experiencia y que tengan una cierta seriedad en la actuación en los años anteriores. Estas asociaciones pueden iniciar un procedimiento ambiental cuando hay alguno de los daños previstos y también pueden, en su caso, si no han recibido una respuesta satisfactoria de la propia administración, pueden luego iniciar un proceso contencioso administrativo para que la propia jurisdicción pueda controlar a la administración y, en definitiva, se pueda cumplir una mayor efectividad, en definitiva, en la protección de este derecho que yo considero derecho fundamental, aunque en la letra, repito, de nuestra Constitución aparezca como un mero principio programático que debe ser tenido en cuenta en la actividad de los poderes públicos.
creo que tendremos ocasión de incidir en algunos de los aspectos que he simplemente apuntado y bueno, muchísimas gracias por su atención.